Hola, ¿qué tal muchachos? En este video vamos a ver cómo poder diferenciar entre una proporción directa y una proporción inversa. Muy bien, ¿cómo podemos saber cuando un problema es de proporción directa o proporción inversa? Muy fácil. Primero que nada tenemos que analizar el problema para ver cómo son las magnitudes. En este caso, como primer problema, tenemos que un granjero tiene 4 vacas que comen 50 kilogramos de pienso. Pienso es el alimento que consumen las vacas y esto es en un día, ¿no? 50 kilogramos en un día. Si tuviese 56 vacas, ¿cuánto pienso consumirían en un día? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver las magnitudes para poder analizarlas. Vamos a ver, aquí estamos hablando de vacas y de pienso, ¿no? Entonces es lo primero que debemos establecer en nuestro problema, las magnitudes. Vacas y pienso, ¿ok? Vamos a ver, vamos a darle un poquito de tamaño a nuestra fuente. Ok, bueno, entonces analicemos de nuevo el problema. Dice, un granjero tiene 4 vacas y esas 4 vacas consumen 50 kilogramos al día de pienso. Entonces muy fácil, tenemos 4 vacas y tenemos 50 kilogramos de pienso. Entonces lo vamos a poner cada una de las cantidades con la magnitud que le corresponde. Entonces de ahí nos vamos a la pregunta. Vamos a checar, dice, ¿cuánto pienso consumirían en un día si tuviéramos 56 vacas? Entonces, las vacas van a ser 56 y la pregunta que nos están haciendo es ¿cuánto pienso van a consumir esas vacas? Pero resulta ser que como no sabemos esa cantidad, pues lo vamos a denotar con una letra X, ¿no? O sea, cuando no conocemos una cantidad, siempre le ponemos una letra, que en este caso pues le vamos a poner X. Puede ser la letra que ustedes quieran, pero generalmente se maneja X, ¿no? Ok, entonces lo que sigue aquí es analizar qué es lo que está pasando o qué va a pasar por lógica. Si tú primero tienes 4 vacas y aumentas esa cantidad de vacas a 56, ¿qué tiene que pasar con la cantidad de alimento que van a consumir al día? ¿Va a disminuir la cantidad de alimento o va a aumentar? O sea, ¿tengo que tener menos alimento o tengo que tener más alimento? Entonces tenemos que checar esa variación. Por ejemplo, las vacas, ¿qué pasa con las vacas? Pues ahí vemos bien que por lógica la cantidad de vacas está aumentando. Ok, está aumentando. O sea, quiere decir que está con positivo, ¿no? O sea, aumenta. Vamos a dejar el puro signo para no llenar de texto aquí, ¿no? La cantidad de vacas aumenta. ¿Y qué pasa con la cantidad de pienso? ¿Qué pasa con la cantidad de elementos? Si tenemos más vacas, ¿qué va a pasar con el pienso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Pues por lógica tiene que aumentar la cantidad de pienso. Entonces en este caso, en esta proporción, vemos que las dos magnitudes aumentan. Las dos magnitudes aumentan, por lo tanto va a ser una proporción directa. ¿Por qué directa? Bueno, resulta ser que si las dos magnitudes que estamos analizando aumentan o disminuyen las dos, el tipo de proporción es directa. En este caso las dos aumentaron, pero hay problemas en los cuales las dos magnitudes disminuyen, por lo tanto aquí tendríamos signos negativos. Ok, los dos bajan, pero también significa que es una proporción directa.
Entonces, cuando una proporción es directa, cuando las dos cantidades suben, aumentan, o cuando las dos cantidades disminuyen. ¿Ok? Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Ok, entonces, este problema, no sé qué pasó aquí con esto, vamos a ver. Bueno, aquí lo voy a volver a poner porque aquí falló. No sé qué pasaría, ¿no? Positivo, positivo. Ambos son positivos, ¿ok? Entonces, está presentando el mismo problema. Entonces, ahí está. Los dos aumentan, ¿no? Entonces, la proporción es directa, ¿no? ¿Ok? Proporción directa. Este problema es de proporción directa. Lo repito, ¿por qué? Porque la cantidad de vacas aumentó y la cantidad de alimento también tiene que aumentar. Por lo tanto, si los dos aumentan, es directa. Si los dos disminuyen, como en algunos otros casos, también va a ser directa, ¿no? Los dos suben o los dos bajan. Ese es el tipo de proporción directa. Bien, vamos a checar ahora qué pasa cuando la proporción es inversa. Este otro ejemplo, pues te lo voy a adelantar, es de proporción inversa, pero vamos a analizarlo para poder ver qué es lo que pasa para poder decir que es inversa, ¿no? Voy a copiar y pegar aquí esto mismo para no tardar tanto. Ok, muy bien. Bueno, aquí nos habla de una piscina que ha tardado en llenarse 6 horas. Esas 6 horas las tardó con 4 grifos iguales. ¿Qué son los grifos? Son llaves. Vamos a poner con que alimenta ahí la piscina. Entonces estamos hablando de tiempo, que en este caso está en horas, y de grifos, que son llaves, ¿no? Llaves del agua. O lo puedes pensar como mangueras también. Entonces estamos hablando de 6 horas. 6 horas con 4 grifos. Eso lo vamos a lograr con 4 grifos. Ok. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, vamos a ver. La pregunta es: ¿cuántos grifos iguales se requieren para llenar la piscina en 3 horas? Ya no quiero que tarde 6 horas, quiero que tarde 3 horas. Entonces, aquí tenemos que ver cuántos grifos voy a utilizar, ¿ok? Para que ahora la piscina se llene en 3 horas. ¿Ok? Vamos a pensarle qué va a pasar. ¿Qué pasó con la cantidad de horas? Teníamos 6 horas al principio y ahora quiero 3. ¿Qué pasó? Disminuyó. ¿Ok? Disminuye. Entonces es negativo. ¿Y qué pasa con la cantidad de grifos? Piénsale, ¿qué pasa con la cantidad de grifos? Si yo quiero que la piscina se llene más rápido, entonces, ¿qué tú por lógica qué haces? Pues poner más grifos, poner más mangueras o abrir más llaves. Por lo tanto, tiene que aumentar. ¿Ok? Si yo quiero que disminuya la cantidad de horas para que se llene esa piscina, pues tengo que utilizar más grifos. Aquí tenemos que la cantidad de horas disminuye, pero la cantidad de grifos aumenta. Cuando sucede eso, cuando una de las magnitudes aumenta y la otra disminuye, o al revés, si una disminuye, la otra aumenta, es una proporción inversa. Así de sencillo. Simplemente hay que analizar los datos, las magnitudes que me está presentando. Voy a repetir desde el problema anterior. ¿Ok? Aquí en el problema vemos que
El granjero tiene 4 vacas al principio y esas 4 vacas le consumen 50 kilogramos de alimento, de pienso. Si el granjero aumentara la cantidad de vacas, ahora las aumentó a 56, ¿qué cantidad de pienso tiene que consumir? Por lógica, pues tiene que aumentar. Si aumentamos la cantidad de vacas, aumentamos también la cantidad de alimento que se requiere. Como los dos aumenta, la proporción es directa. Ojo, como les decía hace rato, podemos tener problemas en los cuales las dos magnitudes disminuyan, por lo tanto, también va a ser proporción directa. Los dos aumentan o los dos disminuyen. Cuando se trata de una proporción inversa, muy fácil. Si vemos que una magnitud disminuye y la otra aumenta, pues es una proporción inversa. Igual, si una aumenta y la otra disminuye, proporción inversa, ¿no? Aquí vimos que la cantidad de horas disminuyó de 6 a 3. Por lo tanto, ¿cómo podemos lograr eso? Pues abriendo más llaves, abriendo más grifos. Por lo tanto, de 4 tiene que aumentar. Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado claro en este primer video. El video que sigue de esto es ver cómo resolvemos este tipo de problemas, porque esta es la primera parte y es sumamente importante saber diferenciar entre una proporción directa y una proporción inversa. Esto que acabamos de hacer es sumamente importante para lo que sigue, pero eso lo veremos en otro video. Gracias, plebes.